Akapahabuinti. El Perú es, desde este momento, libre e independiente. Igual vemos, distinto entendemos. Yo también me llamo Perú. Problema es, en efecto y por desgracia, el Perú, pero también, felizmente, posibilitado. Bienvenidos al ciclo Pensando el Perú. Muy buenas tardes, amigos, bienvenidos una vez más, ya estamos aquí y para aprovechar el tiempo al máximo estamos en un programa más de nuestro ciclo Pensando el Perú y tenemos a dos grandes invitados que van a conversar, bueno, como es el propósito de este ciclo, de cómo estamos viviendo los peruanos estos tiempos del bicentenario propiamente. Uno de nuestros invitados de esta tarde, lo conocemos, lo hemos tenido ya en nuestro programa y su nombre dice mucho acerca de la participación de él como peruano destacado. Es antropólogo, arqueólogo, docente universitario, profesor, impulsor además de la denominada arqueología social. Además es autor de varias publicaciones que tienen que ver con su quehacer como antropólogo, como arqueólogo dentro de la cultura nacional. ¿Qué más les podemos decir de él? Ganador de diversos premios, reconocimientos, además autor de diversas publicaciones, en fin. Es el doctor Luis Guillermo Lumbreras, que además nos trae esta reciente publicación de la que vamos a hablar en los próximos minutos con él y con nuestro siguiente invitado. Esta publicación, Breve Historia General del Perú, desde sus primeros pobladores hasta la debacle de su oligarquía. Cómo se presenta esta publicación, digamos, como un texto de consulta para los alumnos, estudiantes, incluso educadores que tienen que echar mano a situaciones que se han vivido en el pasado y que nos pueden contextualizar el presente que estamos viviendo ahora. Nuestro otro invitado, también más cercano a nosotros, digamos, porque de alguna manera forma parte de esta casa. Él es comunicador social de profesión, profesor principal de la Pontificia Universidad Católica del Perú, también autor de diversas publicaciones y además conductor de Habla Perú Habla, programa de Radio Nacional que pueden sintonizar todos los sábados desde las 7 de la noche. Hugo Aguirre con nosotros también. Muy buenas tardes a ambos. Y bueno, antigüedades clase. Doctor Lumbreras, bienvenido a esta su casa, Radio Nacional del Perú. Muchas gracias por la invitación, estoy a sus órdenes. Les agradezco mucho, además, participar en la presentación de este libro al que les comienzo a tener cariño porque ha tenido mucho éxito en sus inicios. Esperamos que continúe de esa manera. Y pues eso. Gracias por la invitación. Estoy a sus órdenes para poder conversar con el doctor Aguirre. Muy bien, muchas gracias. También saludos a nuestros amigos que nos sintonizan en Radio Filarmonía FM. Y Hugo también les decía, parte de la casa, bueno, gracias por estar con nosotros. A ambos nos ha llegado un ejemplar de este libro, ambos lo hemos podido leer con fruición en los días pasados. No hemos llegado al final, pero justamente ahí está la intriga. Pero bueno, Hugo, gracias por estar con nosotros también esta tarde. Muchas gracias, Socorro, y muchas gracias al doctor Lumbreras por participar de este conversatorio en el que vamos a profundizar sobre algunos de los contenidos del libro, pero también sobre su visión de la historia, su relación con la arqueología, que para nosotros resulta fundamentales. Y cuando hablo de nosotros, me coloco en la peruanidad como parte de ella y conmemoro con este libro también el propósito que tiene, que es rescatar nuestro pasado a través de un estudio de la historia en el contexto del Bicentenario de la República. Doctor Lumbreras, empecemos a conversar. Adelante. El punto de partida, claro, estamos hablando del Bicentenario, que es el tema, digamos, de punto de partida para analizarnos como sociedad, como pueblo, como peruanos en general. Y la visión de una persona como usted, doctor Lumbreras, apasionado por nuestra historia, apasionado por nuestra peruanidad en general. ¿Cómo nos encuentra el Bicentenario como pueblo, como nación, como sociedad? Esta pregunta es sumamente complicada. Nos encuentra en una de las etapas críticas de nuestra historia. Yo diría que es una de las más críticas dentro del periodo republicano.
Creo que en toda la fase republicana de nuestra historia no hemos tenido una crisis tan profunda como la que ahora tenemos. Es una crisis que no solamente pasa por el lado económico, que es donde normalmente se presentan las crisis, o en el lado social conjunto. Esta crisis está metiéndose en todos los espacios, en el espacio afectivo, en el espacio anímico. Hay crisis en las creencias religiosas, crisis en las creencias sociales, crisis en las jurídicas, crisis en todos y cada uno de los espacios de vida que tenemos. De modo que estamos viviendo, nos ha tocado vivir a nosotros finales de nuestra vida, pero de alguna manera eso sirve. Nos ha tocado una etapa de la historia que va a tener repercusiones muy serias en el futuro mediato e inmediato. Yo creo que estamos en una situación, yo la comparo mucho con lo que ocurrió entre 1818 y 1820-21, es decir, en los albores del proceso emancipatorio. Tuvimos crisis muy fuertes, muy dolidas en el Perú, y se salió de eso con la hecatombe esta que nosotros conocemos como emancipación. La emancipación no fue una cosa sencilla ni una cosa en la cual se enfrentaron 2 o 3 ejércitos unos frente a otros. La crisis que hay y que se presentó en ese tiempo es una crisis en lo económico, en lo social, en lo político, en lo jurídico, en todo. Cambió todo, de otra manera. Todo tenía que cambiar o no cambiaba nada. Y el no cambiar nada no era posible porque era un lugar en donde Lima, por ejemplo, estaba sujeta a todo tipo de delincuencias, las delincuencias que venían desde los cerros, desde las azonadas que venían desde la parte norte de Lima, y todo lo que ocurría dentro de la ciudad misma, no se podía salir de 5 o 6 de la tarde en todos los barrios altos, no, porque uno estaba sujeto a robos, a atracos, a muertes, algo muy parecido a lo que está ya ocurriendo dentro de nuestra ciudad. Uh-huh. Y el país entero. Eso es lo que pasó hace 200 años. Y nosotros nos toca vivir, después de estos 200 años, una situación parecida, nada más que temo mucho que sea, como decimos en los ayacuchanos, más peor, porque la situación no es nada grata realmente. Uh-huh. Bueno, hay mucho, ¿verdad? Efectivamente, mucho para hacer comparación entre esa época y esta. ¿Qué opinas, Hugo, con relación a la respuesta del maestro Lumbreras y de los contenidos de este libro propiamente? A mí me gusta mucho el texto introductorio del libro del doctor Lumbreras, porque es una invocación a establecer una relación más sana, en primer lugar, entre nosotros y los otros. Cuando uno lee la introducción, se plantea esta decisión histórica que desde los inicios de la República manifestaba cómo se constituyó esto que primero nació como Estado antes que como nación, que es el Perú republicano. Y la mirada del doctor Lumbreras tiene algo que es revelador y que es importante que las generaciones actuales rescaten, que es la idea de construir, como lo dijo también un sociólogo del que podríamos hablar después, un nosotros colectivo, comunitario, invocante, inclusivo. En los primeros albores de la historia de nuestro país, uh-huh, como bien rescata el doctor Lumbreras en su texto, el componente occidental, al imponerse al andino, trajo consigo también una decisión y una diferencia. Uh-huh. Aquel que tenía que ver con aquellos que trajeron a Occidente y aquellos otros que dejaron de ser hegemónicos en el contexto territorial que les pertenecía.
Eso me parece fundamental. Ya, pero mira, ya que estás haciendo alusión a la introducción del libro, y justamente la última parte de la introducción de este libro me encantó, de partida, cuando empecé a leer el texto. Y permítame participar un poquito porque, como le decía a Hugo, acá los protagonistas son nuestros invitados, son ustedes los que van a vertir las opiniones y que el público va a escuchar y sacar de pronto alguna conclusión. Pero permítame, dice, después de todo, el Perú es un país pluricultural y multilingüístico que solo en las últimas décadas ha empezado a comprender la magnitud de su riqueza inmaterial y a consecuencia de ello, por fin ha abrazado la interculturalidad como vehículo para hacerlo posible. ¿Será cierto? ¿Será que por fin estamos valorando la riqueza que tenemos en nuestras manos como nación pluricultural, multilingüística y todo eso a lo que, bueno, hacemos alusión pero que no necesariamente se manifiesta, por ejemplo, cuando salimos a las calles? ¿Será que es así, doctor Lumbreras? Yo diría que estamos comenzando en realidad, estamos en esta percepción a fines del siglo XIX. En fin, las posiciones que había en ese momento, los pensantes que sacaron el indigenismo como un tema de debate, en donde el indio era un problema, en donde había que discutir ese problema, en donde salieron un conjunto de personas que comenzaron a decir, oigan, es que hay indios en este país, no solamente vivimos nosotros. Ahora, cuando decían eso no les faltaba razón. En 1823, el 23 y el 27, se construyó la primera constitución política de la República. Y en esa constitución lo primero que hicieron fue expulsar, eso hablo yo de los otros, expulsar a todo lo que no era hispanohablante, a todo lo que no era criollo, como parte de una guerra que el Estado les había declarado a los indígenas. Porque una de las cosas que con frecuencia no se dice es que fue el Estado el que declaró la guerra, el Estado de Abascal, el que declaró la guerra a Tupamaro, y le declaró la guerra a él y a su familia, y comenzaron a convertirlos un poco desde una perspectiva de ese tiempo, pues en lo que nosotros llamamos terroristas. Alguien que era amigo próximo a Tupamaro era inmediatamente sancionado, era excluido del Estado peruano. En fin, esta situación de creación de una nación en la perspectiva de solo unos y no los demás es algo que comenzó a percibirse a fines del 19. Cuando comenzamos a leer las páginas libres, en fin, las cosas que escribieron en ese tiempo, nos comenzamos a dar cuenta que la cosa era realmente muy grave. ¿Quiénes estaban en contra de los indios? Los que se consideraban no indios. No importaba el tema racista biológico, digamos, sino fundamentalmente el social, el hecho de que fueran indígenas, que hablaban una lengua distinta, que tenían comportamientos diferentes, que adoraban a los cerros todavía, que creían en las doctrinas pasadas, para lo que para los españoles eran tremendas. Y esa situación se prolongó. Eso explica a Pumacahua, eso explica pues muchísimas de las cosas que pasaron durante el periodo emancipatorio. Esta situación hizo que el Perú fuera dividido en dos. El tema es que nosotros no nos hemos dado cuenta, pero vivimos en eso. Tenemos un poder judicial, tenemos una política de salud para criollos, tenemos una educación para criollos. ¿Quiénes son criollos? Los hijos de España nacidos en esta tierra, aquellos que declaramos que España era nuestra madre patria. Nos olvidamos que nacimos aquí, que aquí nos parieron. O sea, no es Perú nuestra madre patria, es España. Es decir, una cosa que está al otro lado del mar. Esa situación comenzaron a percibirla los indigenistas, por darles algún nombre,
del fines del siglo XIX y de comienzos del XX, y levantaron la voz. Ahora, levantaron la voz en un momento bien interesante también, eso no hay que olvidarlo. Es el momento en que la clase obrera peruana comienza a resurgir. Vale la pena leer los trabajos de Martínez de la Torre para poder entender qué cosa es lo que estaba pasando con todo lo que había en relación a las cosas de Junín, a todas estas cosas de la Oroy, en fin, movimientos que habían allí, las luchas que habían. Esta situación es importante tenerla presente porque algo como eso está comenzando a ocurrir. Ya en este momento no hay indigenistas, la gente les ha perdido confianza a los indigenistas porque los encuentran belicosos y tal. Pero en este momento decirle indigenista a alguien es un poco como insultarlo, decirle qué barbaridad, cómo puede ser indigenista. Recuerdo todavía la manera como fue golpeado nuestro José María Arguedas en un encuentro que hubo con sociólogos y antropólogos modernos acá en Lima, pues, en la década del 70 u 80, y recuerdo cómo lo golpearon duramente por ser uno de los últimos indigenistas que quedaban vivos. Esta situación ahora está comenzando a darse, pero de otra manera. Hay indigenistas, pero que no dicen que defienden al indio, no dicen que son indigenistas, pero que están, por ejemplo, muy contentos del hecho de que en este momento, lo cual me pareció a mí fantástico durante la época de Velasco Alvarado, que en la televisión se hablara en quechua, que en la televisión se hablara en aymara. No era solamente quechua, ahora es aymara, es quechua, y creo que también matinenga. Eso es una conquista impresionante. Bien, nos estaba contando, doctor Lumbreras, de cómo los acontecimientos de hace tantos años vienen a presentarse a estas alturas, cuando estamos conmemorando el bicentenario, y se dan, digamos, los mismos sucesos, se da el tratar peyorativamente al indigenista, justo en ese punto nos habíamos quedado, que al mismo Arguedas lo trataron con cierta violencia o con mucha violencia en un momento en que era ya prácticamente el último representante de los indigenistas. Mucho dureza. Exactamente. Y se hablaba del indigenista ya en términos peyorativos, incluso se trataba de desterrar el término y ya no se le daba esa denominación a quienes recogían información o quienes de alguna manera querían reivindicar la postura, el protagonismo, los derechos de los indígenas de un país pues originalmente indígena. Bueno, yo considero que esa fue fundamentalmente obra de Abascal, ¿no? En realidad fue Abascal el que para poder derrotar al movimiento de Tupamaru, que era muy fuerte en todo el país y iba creciendo, ¿no es cierto?, hacia el noroeste argentino, toda la parte del Alto Perú, esta zona. Y el combate lo hizo de manera muy violenta, y la manera de destruirlo para él era comenzar por destruir lo que representaba Tupamaru. Tupamaru era un burgués indígena de mucho peso político general dentro de las masas campesinas. Y el propósito de Abascal fue reducirlo al máximo. Y este golpe de Abascal duró fuertemente a fines del siglo XVIII y comienzo del XIX, o sea, hasta 1810, 1815, cuando se alzan los primeros criollos, digamos, a la lucha independentista. La situación de violencia antiindígena era muy dura, tan dura que en realidad casi como desaparecieron. Los que reaparecieron en la lucha contra la colonia fueron ya criollos, los de los angulos, toda la parte lo que ocurrió en Huánuco, lo que ocurrió en Tacna, etc., ya es un movimiento criollo. Y los movimientos criollos tenían otro tipo de argumentación, y una parte de esa argumentación era antiindígena. Tienen la culpa de los desórdenes que hay en este país
los indios. Los indios fueron los que violentaron el país. Consecuentemente, los enemigos son enemigos de la patria, los indios. Los indios. Uh-huh. Y eso hizo que creciera una tendencia antiindígena en el Perú en su conjunto. Que se ha mantenido, ¿verdad? Que se ha mantenido, incluso hasta estos tiempos. La mantenemos y la seguimos manteniendo. Y no abiertamente, porque ahora se supone que somos mucho más liberales. Y en consecuencia no nos damos cuenta de que, por ejemplo, cuando alguien va a ser juzgado en los tribunales, lo tiene que hacer en nuestra lengua. Cuando uno va a escuchar en el templo católico o de los otros cultos religiosos que hay en el Perú ahora, son en castellano o ahora en inglés también. Y no en quechua, no en aymara. Algo está comenzando a levantarse en Puno, y está principalmente en Puno y en la parte alta de Cusco. Hay allí oraciones en quechua, oraciones en aymara, que se están comenzando a generar. Este golpe interesantísimo, y me encantó, de cantar el himno nacional en quechua, por ejemplo, me parece... es una cosa casi infantil, pero es notable, es una cosa importante en la historia del Perú. Claro que sí. Me imagino que igual percibes tú la situación, Hugo. Mira, tocando un poco las líneas que ha manifestado el doctor Lumbreras, hoy día tenemos una afirmación cultural interesante que tiene que ver con este tipo de rescates, con las cuestiones simbólicas vinculadas al lenguaje. En nuestro Radio Nacional, por ejemplo, y en el Canal 7, que es el canal de todos los peruanos, hay un esfuerzo importante por introducir los lenguajes hegemónicos que tienen que ver con el quechua, con el aymara y los lenguajes amazónicos. Eso tiene un valor simbólico fundamental, pero que de alguna manera nos permite conectar con ese otro que ha estado sumergido siempre en los libros de historia, inclusive fuera del foco, para empezar a tener cierto nivel de protagonismo. Por otro lado, me parece fundamental también tocar algunas continuidades y discontinuidades. Por ejemplo, el tema del racismo. El doctor Lumbreras ha hecho muy bien en decir que hoy, en el siglo XXI, eso ya no es algo tan visible ni tan presente. Sin embargo, es como una especie de bajo continuo. El racismo está intensamente instrumentalizado con las mujeres indígenas, con los seres humanos que provienen como migrantes a la capital. Y entonces tenemos una serie de manifestaciones que son probablemente tan o más intensas que aquellas de la época posterior a Abascal, pero que mantienen en cierto nivel de sujeción a un grupo importante de peruanos que no se integran a nosotros que invoca permanentemente el doctor Lumbreras. Exactamente. Ahora, ¿quiénes son los otros? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quiénes son los otros? Bueno, todos el Perú. Pero ahora tenemos que hacer una pausa brevísima, doctor Luis Guillermo Lumbreras, Hugo Aguirre, amigos oyentes. Una pausa brevísima y retornamos. Estamos en nuestro ciclo Pensando el Perú, con dos grandes representantes de nuestra sociedad dando sus puntos de vista acerca de cómo somos, cómo fuimos, cómo pretendemos llegar a ser y mucho más. Quédense con nosotros aquí en Nacional. Volvemos pronto. Ya volvemos con el ciclo Pensando el Perú. Conversaciones para interpretar nuestra historia y entender nuestro presente. Nacional, nace cada día. ¿Te imaginas reportaje al Perú en radio? No te lo imagines, mejor escúchalo, porque ahora Manolo del Castillo también es nacional. Y cada domingo te ayuda a descubrir las mejores rutas y los destinos más impresionantes de nuestro país. En Reportaje al Perú, viaje y aventura. Domingos por la tarde, a las 3, por Nacional. Por eso estoy acá. ¡Ay, ay, ay! Cuidas a tu familia, tu casa, tu trabajo, tu dinero, tu carro, tu cuerpo.
¿Y tu mente? ¿Cuánto cuidas de tu mente? Empieza ahora y aprende cómo. Todos los sábados y domingos a las 10 de la mañana en Mentalízate Perú. Un espacio dedicado exclusivamente a tu salud mental. Para sentirse bien. Por Nacional. Piura suena así. Y también así. Como pasaban las nubes. Ayacucho es. Y también. Este es el sonido de Iquitos. Y este también. Descubre el sonido innovador y las voces de los nuevos artistas peruanos en Nacional Play. Lo mejor del rock hecho en Perú. En todo el Perú. Nacional Play. Con Cecilia Brozovich. Sábados por la tarde a las 6 en Nacional. Nacional nace cada día. Estás escuchando el ciclo Pensando el Perú. Conversaciones para interpretar nuestra historia y entender nuestro presente. Ya estamos de regreso, amigos, aquí en nuestro programa especial dentro del ciclo Pensando el Perú. Dos grandes personajes nos acompañan esta tarde, el doctor Luis Guillermo Lumbreras y Hugo Aguirre. El doctor Luis Guillermo Lumbreras, como saben ustedes, arqueólogo, antropólogo, educador, docente universitario. Hugo Aguirre, comunicador social. En fin, ambos tienen, digamos, pergaminos reconocidos. Su compromiso con lo social, su compromiso con el Perú, es la constante en la labor que siempre vienen realizando. Y bueno, el año pasado estuvimos celebrando nuestro bicentenario como república, nuestro bicentenario de libertad, nuestro bicentenario que nos causó tanta expectativa. Llegamos en un momento difícil para toda la humanidad, en un contexto de pandemia, se tuvo que suspender diversas actividades, pero llegó. Llegó el 2021, llegaron los 200 años y nos encontraron a los peruanos no precisamente en el nivel de evolución que hubiéramos esperado. Y a raíz de eso estamos conversando justamente con personajes comprometidos con nuestra historia. Tenemos ya al doctor Luis Guillermo Lumbreras, sí, conectado justamente. Seguimos los peruanos divididos, seguimos separados, seguimos choleándonos, por utilizar un término ya común. Sin embargo, hay voces optimistas. Le señalaba el final de la introducción de su libro. Hemos entendido esa pluriculturalidad, hemos aceptado con orgullo que tenemos una riqueza invaluable en esa pluriculturalidad, o todavía solamente son palabras que no aplicamos. Mire, yo le voy a hablar desde mi perspectiva de provinciano. Yo vengo de Ayacucho. Vine a Lima cuando tenía 7, 8 años y para mí fue pasar de una sociedad totalmente precapitalista a una sociedad capitalista pleno. Yo vivía en Ayacucho, mi familia, mi padre era abogado, mi madre era matemática, y tenía un ambiente sustantivamente ligado a las ciencias y las artes. De modo que era importante para mí el poder enterarme de lo que ocurría en el mundo, por ejemplo, era lo que se hablaba mucho en la casa. Es la etapa del nazismo, es la etapa del comunismo, es la etapa de Winston Churchill, en fin, de todas esas cosas. Y eso lo escuchaba yo pues en la mesa del comedor todos los días y en las muchas pláticas que manteníamos juntos. A raíz de eso, yo tenía una visión de las cosas como ocurrían. Para mí era natural ver indios con un vestido diferente a los que tenía yo, con un olor diferente al que yo conocía, con una lengua totalmente distinta que a mí me prohibían a aprender.
en casa, a pesar de que mi padre y mi madre sí hablaban el quechua para poderse comunicar con los indios que trabajaban en las haciendas, a nosotros no, nos decía que se nos iba a malograr el castellano si aprendíamos el quechua, por lo tanto no debíamos aprender. Ese medio me permitió conocer a los pongos, los que venían a servirnos a la casa con frecuencia regular. Les llamábamos los semaneros, porque cada semana venían y cambiaban los unos de los otros. Venían de las haciendas con su familia a atendernos, venían a hacer todas aquellas cosas que los niños que teníamos en la casa, porque la servidumbre era diferente, era más bien acriollada. En cambio, los de este tercer nivel, digamos, de operación familiar, no, pues venían, trataban de comunicarse con nosotros de manera muy servil. Era una situación que me parecía normal. Eso para mí era lo normal. Yo no me daba cuenta de que estábamos en una sobreexplotación de ese sector, que no se les pagaba en nada, que se les daba el derecho de vivir ahí, el derecho de existir era lo que pagaban ahí. Y yo nada me parecía lo normal. Yo tenía mi indiecito al lado, que era el que hacía las cosas que yo quería que haga, y eso no me llamaba la atención. La casa era grande, se entraba por un zaguán inmenso, donde entraban los caballos, y entrábamos ahí. No había todavía, en ese tiempo cuando era muy niño, no había todavía agua y desagüe. Ya cuando yo era niño, pues, 4 o 5 años, que comenzaron a poner agua y desagüe. O sea, todo eso lo he visto. Yo he vivido, íbamos a la hacienda, en la hacienda comíamos todos muy bien, y las sobras eran lo que les dábamos a ellos como un gran regalo. Y para mí una cosa, regalarles un pedazo de pan del que yo estaba comiendo, un pedazo les daba, me parecía normal. Cuando llegué a Lima, la situación era distinta. Las casas eran pequeñas, las puertas eran pequeñas, todo el tiempo cerradas. Las casas allá estaban abiertas todo el tiempo. Se entraba, pasaba el zaguán, el gran patio, y luego se subía las escaleras para el segundo. Era otra cosa, era vivir en la descripción del mundo colonial, en donde las señoras iban a las novenas todas las noches y rezaban, y todas las mañanas pasaban gentes cantando, qué sé yo, una suerte de canciones sagradas, trayendo sus imágenes. Llego a Lima y era otra ciudad, la que yo conocía en las revistas que vi. Había la revista Para Ti, la revista Vigui, que nos compraban a nosotros, habían todas En Marcha, qué sé yo qué. Y en esas revistas era otro mundo, pues era el otro mundo. Pues yo no pensé que ese otro mundo existía. Yo llegué a Lima y vi, sí, pues aquí también las puertas son chiquitas, hay edificios de 3, 4, 5 pisos. Yo recuerdo que en ese tiempo, cuando yo era niño, estoy hablando pues de la década de los 40, le llamaban rascacielos al edificio ese que queda en Jorge Chávez, en la esquina con... Sí. Era 5 o 6 pisos. Tiene 5 pisos, creo. Pequeñito, sí. Me llevaban para conocer rascacielos. Ese era un rascacielos. También el lugar. Bueno, esa fue la Lima que encontró cuando llegó aquella vez, digamos, por primera vez a esta ciudad en la que se concentra todo el Perú. Pero vamos, hablando de todo el Perú, y volvemos al libro Breve Historia General del Perú, desde sus primeros pobladores hasta la debacle de su oligarquía. Esto del término debacle. Bueno, habíamos estado comentando, Hugo, acerca de esta publicación reciente que tenemos en nuestras manos. ¿Qué te provoca comentar de esta publicación? O de pronto, ¿qué interrogante te genera ya que tenemos aquí al maestro? Varias cosas. En primer lugar, la experiencia que cada quien tiene con relación al Perú y a su país es muy particular. Y eso hace que el sentido de comunidad también sea difícil de aglomerar, en tanto que cada experiencia subjetiva es diferente. Cierto. Lo que menciona el doctor Lumbreras es, por ejemplo, para mí una visión totalmente distinta. Yo nací en Lima, mis padres eran mi papá del norte, mi madre del Callao,
y me tocó llegar a este mundo en los 60s a tener mis primeras experiencias con Lima. Y ese centralismo hacía que se excluyera el resto del territorio. Ahora, esa exclusión tenía que ver también con una visión hegemónica, que en el texto del doctor Lumbreras se discute muy bien, porque nos plantea la necesidad de que la historia, en primer lugar, la escribamos los peruanos. Pero además, y en segundo término, que esa historia tenga la posibilidad de incluir a todos los que formamos parte de esta colectividad. En mi caso particular, la experiencia de peruanidad estuvo marcada fuertemente por la etapa escolar que me tocó vivir en plena reforma educativa en la época de Velasco. Y entonces, anteriores generaciones y posteriores generaciones no tuvieron esa experiencia, que de alguna manera estaba fuertemente marcada por la inclusión, por el uso y el respeto del quechua como segunda lengua oficial, y una serie de particularidades que hicieron de mi experiencia de peruanidad de una modernidad distinta. Creo que fue Max Hernández quien dijo que el Perú era un país premoderno en el contexto de la modernidad, justo cuando empezaba la posmodernidad. Y entonces ahí, esto que parece una cuestión humorística, en realidad encierra una definición muy clara de la convivencia de distintos tiempos, espacios y sensibilidades en nuestro país. El colonialismo y la colonialidad están vivas todavía. El racismo es una herencia que se encubre en comportamientos totalmente distintos ahora, en un contexto en el que hay derechos humanos, por ejemplo, y que eso debería ser permitido. Y las versiones del Perú que cada quien tiene como experiencia también están marcadas por esa diversidad extraordinaria. No es solamente una diversidad raigal en el sentido cultural, sino es una diversidad de manifestaciones de la peruanidad que cada uno de nosotros vamos poniendo en escena a la hora que celebramos los 200 años, por ejemplo, ¿no? Justamente, celebraciones de la peruanidad. La celebración más grande que solemos tener los peruanos, en donde estamos incluidos todos, es una victoria, digamos, futbolística, donde se ve a todos los peruanos unidos, es en un campo de fútbol, donde la selección peruana está jugando, y si gana tanto mejor. Y aún si pierde, aún si pierde, se da la sensación de unión, de que todos somos uno, de que, bueno, pero eso solamente ocurre ahí, en esa circunstancia. ¿Nos encuentra unidos así la celebración del centenario? Yo creo que la respuesta es evidente. ¿Pero por qué? Después de tanto bregar y de tanto tiempo transcurrido, no se da, no existe, no es tal esa unión de todos los peruanos. Se sigue manteniendo la división, se sigue choleando, se sigue negreando, se sigue chineando y todos los demás calificativos a un pueblo que está constituido justamente por todos esos matices. Sí, pues, sí. De hecho, la situación es una vieja situación. La mantenemos, pero la mantenemos tosudamente aquí en el Perú. Seguimos hablando de un Perú prehispánico, por ejemplo, como si la hispanización del Perú fuese el quiebre dentro de nuestro sistema social. Uno de los objetivos del libro es precisamente eso. Yo no parto al Perú en esa etapa del, qué sé yo, del que conmemoramos 200 ahora. No, yo lo continúo. Comienzo con Tupamaro y termino con la muerte de Tupamaro, del otro Tupamaro, del Tupamaro que mataron en la convención. Ese Tupamaro, y lo digo además con muy mala intención para que se dé cuenta de que está muerto en la convención. ¿Por qué? Porque uno de los primeros levantamientos sociales que hay en nuestro tiempo es justo en la convención, con los proyectos de Hugo Blanco, de la sindicalización campesina y ese tipo de cosas. De modo que es eso. Y rompo. Entonces no está el Perú pre-emancipación y post-emancipación. Eso continúa. Igual, la etapa que nosotros llamamos pre-incaica, que es una etapa que a mí me duele muchísimo, porque ocurre que llegó don Pancho Pizarro aquí, como que acabó el Perú. Hablábamos de los chimúes, de los nazcas, de los chancas y qué sé yo qué,
hasta el día que llegó don Pancho Pizarro, y de ahí es prehispánico. Llegó don Pancho y mandó a su hermano para que venga a romper la religión que existía aquí en Pachacamac. Es eso con lo que comienza la historia. La siguiente parte, la Hispania de nuestro país, comienza con eso, con una malintencionada racionalidad de Hernando Pizarro, que lo que hace es tratar de romper. Es como si hubiera, yo no sé qué pensaría el obispo de Lima o el, no sé qué es ahora, cardenal o quién sabe qué, que agarraran a Cristo y su cruz y la rompieran y se la tiraran al suelo. Oiga, solo haber tirado una Biblia que no se podía comer ni tenía sabor a nada y la tiró, Atahualpa lo mató. Correcto, nos estaba diciendo, doctor, nos estaba contando. Sí, que el propósito del libro, cuando lo escribí, este es un libro escrito por pedazos en varios momentos, no es un libro escrito de una sola vez a lo largo de... Sin embargo, el propósito, son dos propósitos centrales. Uno, el que hemos estado conversando ahora, el tratar de entender por qué nosotros estamos frente a lo que ahora llamamos derecha e izquierda, que me parecen nombres absolutamente equívocos, porque no lo hay. No hay esas dos formas fuertes. Y de otro lado, el otro tema es el de hablar de un elemento testimonial de la historia que con frecuencia no lo usamos. Es el testimonio material concreto, esto que llamamos arqueológico. En realidad, con lo que se hace los arqueólogos es rescatan lo que es el resultado de un movimiento, un desplazamiento físico de una persona o de un grupo de varias personas, y que dejan con este movimiento testimonios que lo que tenemos que hacer los arqueólogos es convertirlos en fuentes informativas de hechos. Esto es lo que incluso muchos arqueólogos no entienden. Son hechos los que reconstruimos. Que se cayó una casa y está derrumbada. Pues sí, señor, se cayó la casa y está derrumbada. Lo que tenemos que aprender los arqueólogos y los historiadores es a poder entender eso, cómo se cayó, cómo fue ese evento y convertir ese dato en un hecho histórico concreto. La gente enterró, la gente se comió, la gente come esto, come lo otro, la gente vive en este tipo de casas. Nos olvidamos que es gente concreta a la que nos estamos refiriendo. Y la diferencia para mí es que este testimonio naturalmente depende mucho de la calidad que tenga el traductor de los hechos físicos, o sea, el arqueólogo, su preparación, su capacidad para poder entender los fenómenos y el hecho de entender que lo que estamos viendo son hechos. No hay ninguna otra cosa en el testimonio arqueológico que no sean hechos. Exactamente. Hechos Y a partir de efectivamente, y de la narración que se hace de esos hechos, se puede echar, mano para continuar con la historia que estamos viviendo. Habíamos conversado, Hugo, acerca de las diferentes partes de este libro que más te habían llamado la atención. ¿Qué consulta le harías al doctor Lumbreras con relación a ello? En primer lugar, me gustaría comentar algo que él mencionó hace un momento ya, y es que este libro es un reflejo continuo de la historia del país. La voluntad que ha expresado a través de su redacción no es cortar en temporadas, etapas o épocas el decurso de nuestra historia, sino más bien contarla sin respirar, porque así es como lo hemos vivido, ¿no es cierto? Pero también me interesa mucho que ese mensaje sea dado por él. Además de expresar la voluntad de escribir este texto, don Guillermo, usted lo que quiere también es dejar un testimonio especializado que va enhebrando arqueología e historia
en una narración que empieza de Tupac y termina en Tupac. Entonces, ¿cómo quisiera usted que este libro sea leído y por quiénes? Mi pregunta es totalmente intencional, porque me gustaría que usted identifique a sus lectores para que Radio Nacional ayude a que se encuentren en el camino. Mire, el objetivo mío es que la gente no parta el país en dos. Y nosotros, sin darnos cuenta, partimos el país en dos. Y lo partimos bien feo, ¿eh? Porque, por ejemplo, nosotros presentamos como peruanos fuera del Perú a aquello que aquí en el Perú despreciamos. La danza indígena, el vestir indígena, la lengua quechua, la lengua aymara, eso la presentamos como peruanos. Y aquí ninguno de nosotros que nos llamamos peruanos vivimos de eso. Eso es por un lado. Por el otro lado es la necesidad de entender que nuestra historia es una historia nuestra, de nosotros, y que nosotros somos parte de esa historia, y que nosotros estamos construyendo historia al vivir de una u otra forma. Y esa percepción de historia es lo que con frecuencia no tenemos. Leemos la historia como si fuese una novela en partes, y nos han habituado a pensar en los indios como pre-civilización. Lo indígena es atrasado, lo indígena es la parte menos desarrollada de nuestra existencia. Yo recuerdo todavía los debates que había en cada de los años 30 cuando se hizo la Constitución, la penúltima Constitución que hubo, la de los 30, en donde había un sector bien interesante de personas, estaban Luciano Castillo, Arcaparró, etcétera, que estaban en el debate, y estaban al frente de otro grupo de gentes muy hábiles, muy sustanciosas. Entonces había un debate teórico notable. Esos diarios del Congreso de la década de la Constituyente son notables por todo el contenido que tienen de reflexión en torno a lo que estaba pasando ya en los años 30, época de Mariate, y de la Torre, etcétera, cuando estaba pasando en el Perú. En el debate, ¿qué cosa es lo que salta a la vista? Oigan, en este país somos gentes de diverso tipo de personas. Hay por un lado los que son negros, que vienen del África. Hay por otro lado los que son chinos, que vienen del Asia. Hay por otro lado los que venimos de aquí, otros que vienen de España. Y hay otros que vienen de otras partes. Somos un país con muchas diferentes personas. Ese debate que hay allí, recuerdo las intervenciones, a mí me gustaban mucho las intervenciones de Castillo, de Luciano Castillo, y de Baracadillo, que también intervenía en esas cosas. Era una cosa que era interesante, porque partían en pedazos el Perú y trataban de ver qué construimos en este país. Nunca lo llegaron a definir. Y lamentablemente nosotros continuamos con esa historia. La diferencia entre derecha e izquierda ahora, que es la forma como se ha establecido la división del Perú en este momento, es una división absurda. Se llama de derecha a las personas que quieren vivir como están viviendo ahora. Eso es lo que se llama derecha. Esa es la mayor parte, son clase media. Son nosotros, pues, los criollos, los que hablamos el castellano y consecuentemente entendemos lo que los jueces dicen, consecuentemente entendemos lo que los médicos dicen, consecuentemente entendemos lo que dicen las leyes y lo que no dicen, lo que dice la policía y lo que no dice. Eso lo entendemos. Pero hay otra parte que necesita intérprete, como si viniese, pues, de qué sé yo, de Estocolmo, de cualquier otra parte del mundo, a escuchar aquí que lo sentencian, que le dicen que está grave con su enfermedad, etc. Esa situación, que es la que nosotros estamos viviendo todavía,
es algo que necesitamos entender. La pluriculturalidad no es un decir, es una cosa que nos golpea la cara todos los días. No en Lima, a pesar de que si uno se va a los mercados y mercadillos que hay en Lima, uno va a encontrar ahí. Yo me divierto mucho cuando voy allí. Hablo en quechua con mis paisanas y me dan las mejores comidas, las mejores frutas. Cuando hablo con ellas sobre las cosas de la tierra, las cosas del momento, y hablamos de verdad, muchísimas cosas interesantísimas. Hablamos en quechua, porque los demás que están ahí no entienden, a los otros peruanos. Algunos no entienden y algunos se hacen los que no entienden, porque todavía queda un Claro. Maestro, qué pena que el tiempo ha volado, caray. ¿Cómo se nos va el tiempo cuando hablamos de cosas tan interesantes y con personajes tan destacados? Pero, en fin, Hugo, ¿por qué no conocemos nuestra historia los peruanos? ¿Por qué no nos interesamos por nuestra historia? ¿Por qué no hurgamos en ella? Por ejemplo, como el maestro Lumbreras, para conocernos, para saber quiénes somos, para sentir orgullo de nosotros. Porque sigue prevaleciendo esa división que plantea el mismo doctor Lumbreras entre aquellos, otros y nosotros. Debiéramos ser al unísono una comunidad y una colectividad preocupada por su pasado, proyectándose permanentemente hacia el futuro. Nuestra historia justifica lo que somos, nos permite entendernos a nosotros mismos. Un texto como el del doctor Lumbreras no hace otra cosa que ponernos frente al espejo. Y es probable que cuando nos ponemos frente al espejo encontremos algunas deformidades, veamos que no hay una perspectiva, entendamos que no necesariamente el reflejo que vemos frente a nuestros ojos es justo con nosotros mismos. Pero la historia es eso, precisamente, una narración que hace posible que la interpretación del pasado explique cómo somos y por qué somos como somos. Y ese es el valor de un texto como el del doctor Lumbreras. Una miradita al pasado para comprender nuestro presente. Doctor, tengo entendido que esta publicación está en todas las librerías a nivel nacional. ¿Podemos encontrar este libro suyo en este momento? Yo supongo que sí, ¿dónde? No lo sé. Usted sabe que todos los editores... En todo caso, una invitación... A mí me encanta porque hay gentes que han recibido el libro fuera del país. Eso quiere decir que el libro ha salido también Enhorabuena. En Europa. Enhorabuena. Una invitación entonces a conocer nuestra historia. Breve historia general del Perú desde sus primeros pobladores hasta la debacle de su oligarquía, del doctor Luis Guillermo Lumbreras, del Perú para el mundo. Muchísimas gracias, doctor, por su participación en nuestro programa. Felicitaciones por esa lucidez que ya quisiéramos tener, aunque sea parte de ella, pero seguiremos convocándolo para nuevas reuniones y para sentirnos orgullosos de lo que tenemos. Publicaciones como esta, personajes como usted, nos devuelven el orgullo de ser peruanos. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, doctor. Gracias también, Hugo Aguirre, por el tiempo que te has tomado para estar con nosotros, por tus comentarios, por tu participación y éxitos. Por ahí vamos generacionalmente, así que todavía hay mucho por hacer. Hay mucho por hacer. Muchísimas gracias al doctor Lumbreras y muchísimas gracias a ti, Socorro. Es un honor estar aquí y también un placer poder dirigirnos a través de las ondas de Radio Nacional a todos los peruanos. En nuestra casa. Gracias, doctor. Bueno, esto ha sido un programa más dentro de nuestro ciclo Pensando el Perú. Gracias, amigos, por su sintonía. Nos encontramos la próxima semana con dos grandes personajes para que nos sigan orientando hacia lo que es nuestro Perú y lo que queremos que sea. Cuídense mucho, no bajemos la guardia. Hasta la próxima semana. Ciclo Pensando el Perú. Nacional.